Ya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, este es el show de la papaya en efecto, aquí comenzamos. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. En el 2019 y 2022, sostengo, debimos haber sido mucho más firmes como sociedad y los gobiernos, sin lugar a duda, a la cabeza. Y no solo fallaron ellos como gobiernos, fallamos nosotros como ciudadanos cuando permitimos que el desgaste de protestas que siempre han tenido este tinte violento, que hoy lo sufre Imbabura, pero que lo sufrimos en Quito oportunamente, se terminan imponiendo. Al final, cuando todos terminamos clamando por diálogo, simplemente en la práctica eso significa: gobierno, tienes que ceder ante las pretensiones de estos grupos para que al final ya el paro termine, para que se acabe el bloqueo, para que podamos trabajar, para que podamos movilizarnos, para que los niños puedan volver a las escuelas, para que se acabe la violencia y el riesgo inminente cada vez que salíamos a la calle, si acaso salíamos. Ese era el ambiente en los paros. Pero terminamos cediendo y terminamos construyendo un verdadero monstruo que al final se convenció a sí mismo de que tenía la capacidad de imponernos lo que querían cuando ellos quisieran. Terminamos creando un monstruo de tal magnitud que en algún momento el líder de ese monstruo se creyó un candidato presidencial. Y fue tal. El baldazo de agua fría, sin embargo, no fue suficiente, al parecer, para que hagan conciencia de que no representan a la mayoría del país. Las encuestas de cierre de semana hablan de un 70% aproximadamente de personas que están absolutamente en contra, que no apoyan movilizaciones ni paros, este en particular, 70%. 10%, como normalmente sucede en cualquier encuesta, no se pronuncian, no saben, no contestan. Eso nos lleva a un escenario en el que 20% de personas, la base política ahora mismo del correísmo, más la base política de la CONAIE, sumados, son quienes apoyan el paro. De ese 20%, si la cuarta parte deciden movilizarse, evidentemente se pueden tomar el país. Evidentemente están en capacidad de generar verdadero caos, de tomarse las vías, de tomarse ciudades pequeñas, de agredir, de imponerse, de irrespetar, de quitar el agua. Tienen medios muchos, se cuentan por decenas. Los medios digitales que están todo el tiempo reportando falsedades. No suena bien, pero están reportando falsedades. Inventan cosas, inventan historias, crean la narrativa, al final nos la terminan imponiendo. Entonces se agrega el hecho de que nosotros culturalmente somos seres humanos que normalmente nos vamos con el que luce débil. La empatía nos gana, a la razón incluso. Terminamos diciendo pobrecitos cuando en algún registro de algún video consta la agresión de un militar, una patada o algo, a alguien que inmediatamente ya lo asumimos como solo estaba protestando, solo estaba pidiendo tener una vida más digna. Estaba defendiendo los derechos no solo de ellos, sino los nuestros. Y este tipo de cosas pueden estar profundamente equivocadas. Hoy mismo hay un reportaje que habla de guardias indígenas. Guardias indígenas. Más de 1,700 jóvenes indígenas que estarían siendo parte de estos grupos que reciben formación militar e ideológica, o sea, grupos subversivos, tal cual como ocurre en otros países. Colombia, tal vez el ejemplo más cercano y de donde la influencia pudiera estar llegando. Por supuesto, no es un movimiento ecuatoriano únicamente, no es una realidad que se remita a nuestro territorio, a nuestros grupos o comunidades indígenas. Esto sucede en varios países. Grupos subversivos que son capacitados para, dicen ellos, para la defensa y la autodeterminación, con lo complejo de ese término, la defensa de sus territorios, pero que terminan siendo, por supuesto, capacitados para el ataque.
Tal cual como se pudo observar en Otavalo, cuando atacaban un helicóptero que estaba arriba con sus armas, con lo que logran tener a su alcance, pero que lo hacen. Esa gente que está capacitada para prenderle fuego a un cuartel policial en Otavalo, a vehículos. Esa gente que está perfectamente capacitada para aparecer de pronto en las vías y atacar a los carros que intentan circular. Esa gente que pasa amedrentando por las calles de las ciudades de Imbabura a quienes quieren abrir sus locales y trabajar. Y por supuesto los organismos internacionales que están atentos y listos para reaccionar ante cualquier cosa que se pudiera considerar un exceso por parte del Estado. ¿Un exceso respecto de qué? Todo parte de las premisas de creer que entonces estas son manifestaciones pacíficas, que es gente levantando la voz, que son grupos vulnerables los que nunca han sido atendidos, y en esa parte seguramente tienen razón. Los que solo están levantando la voz porque ya se cansaron. Ninguna de esas agrupaciones internacionales, ONGs u organismos, ninguna te van a presentar jamás hechos, videos o evidencia como la que nosotros podemos ver en redes sociales de militares agredidos, secuestrados, 17 militares secuestrados, hoy de cuyo paradero se desconoce. Secuestrados. Es decir, comunidades indígenas, grupos indígenas, que están retando al Estado, al poder constituido, que están retando a la sociedad. No solamente a los militares, repito, que van de local en local asegurándose que permanezca cerrado, imponiéndose, intentando imponerse. Y a ratos lográndolo, en buena medida, gracias también a nuestra fragilidad como sociedad, me refiero. En el 2019 y 2022 no solo fallaron los gobiernos, fallamos nosotros que terminamos cediendo a sus pretensiones. Hoy, cuando a todas luces hay un gobierno que luce mucho más firme, fuerte, decidido, ya comienzan las voces de muchísimos que antes sí se oponían a los excesos de los indígenas a hablar de excesos del gobierno. Piden, exhortan, exigen diálogo. ¿Diálogo respecto de qué? ¿Cómo dialogas con un grupo que de entrada te plantea y te dice estas medidas se tienen que echar abajo? Ellos están haciendo una propuesta de diálogo. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo haces un llamado público o aceptas públicamente la posibilidad de dialogar con una dirigencia que no está planteando el diálogo, que está planteando exigencias como si tuvieran derecho a hacerlo? ¿Qué diálogo? Esto no pasa por la habilidad política, esto no pasa porque en el gobierno existan las personas capaces de sentarse con los dirigentes indígenas y llegar a buen término. No pasa por ahí porque los indígenas no están buscando eso. Los dirigentes indígenas están buscando imponer lo que ellos consideran correcto. Y nos olvidamos de la discusión de fondo y nos olvidamos de a quién beneficia el subsidio. Y dejamos de lado entonces el relacionarlos a ellos. Solo por lógica, por elemental lógica, relacionarlos con los intereses detrás del subsidio. Y los convertimos en líderes sociales cuando no lo son. Cuando tenemos registro de sus voces, de sus rostros en reuniones, hablando del boicot alimentario en el que van a emprender. Cuando hablan de no entregarle alimentos a los idiotas que vivimos en las ciudades. Cuando son capaces de cortar el servicio de agua de sus propias comunidades. Diálogo. Ahí es donde comenzamos a flaquear, ni más faltaba. Cuando gente muy talentosa, reconocida, valiosa, comienza ya a plantearnos sus columnas de opinión, hablando de un gobierno autoritario que no plantea la posibilidad del diálogo, que las sociedades se construyen con diálogo.
se necesitarían dos partes, pues. Se necesitarían dos actores y del otro lado no solo hay un actor, son muchos y todos interesados en lo mismo, el boicot al Estado. Unos buscando impunidad, los políticos, otros buscando continuar con su actividad ilícita y todos utilizando a los indígenas, a muchos de ellos al menos, como carne de cañón. Y el reclamo es para el Estado. La firmeza con la que tiene que actuar el Estado hoy, además, es el cúmulo de la firmeza que no se utilizó en paros anteriores. Porque hoy tienes al frente a gente envalentonada, protegida, capacitada. Si perdemos esta, vamos a perder todo. Si dejamos que nos vuelvan a imponer sus políticas, su plan de gobierno, habremos perdido todo. Yo sí soy parte del 70% de ciudadanos que no apoyamos el paro, pero soy parte todavía de quienes se atreven a manifestarlo públicamente. No apoyo el paro, estoy en contra del paro, porque a todas luces son movimientos que intentan otras cosas, que tienen otros objetivos y que son capaces de absolutamente todo. Y soy de ese porcentaje, que no sé si sea el 70%, que se anima y debería animarse a manifestarlo públicamente también en respaldo a las autoridades. Que hagan lo que tengan que hacer para garantizar que aquí vivamos en Estado de Derecho. Que se imponga el Estado de Derecho. Que se impongan las instituciones. Y que no venga una minoría una vez más a pretender imponernos las políticas públicas. De ninguna manera. Pero nos falta firmeza. Nos falta honestidad, nos falta un poquito de valentía. Son las 9:27, este es el show de la papaya y aquí comenzamos.